¿Cómo están? Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buen día, Licen. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días, profe. Buen día, buen día. Bueno, este semestre vamos a llevar conmigo políticas educativas del sistema educativo. Estamos comenzando el desarrollo de los contenidos. Vamos a establecer cuáles van a ser las reglas de trabajo para no tener dificultades más adelante. El anterior semestre no hemos logrado desarrollar prácticamente nada de la unidad de formación con la que estábamos, más que la parte evaluativa final y una sesión en línea que hemos estado conectados. Para este semestre ya no tenemos mayor dificultad con ustedes porque todo el semestre se va a desarrollar de forma normal. Como bien ustedes ya saben, vamos a desarrollar una semana virtual y una semana semipresencial. Es decir, que vamos a tener mayor espacio para poder trabajar. ¿De qué manera se va a desarrollar las clases ahora? En este caso, esta semana estamos desarrollando la sesión en línea. La siguiente semana, como no les toca ir de acuerdo al instructivo que se ha emitido el día de ayer, entonces vamos a desarrollar también de forma virtual. La subsiguiente semana, es decir, de aquí a 2 jueves, estaríamos hablando, de acuerdo al horario que nos indiquen una vez que se vaya semipresencial, del 16 de agosto al 20 de agosto que les corresponde ir a física y química, ya veremos cuál va a ser el horario que nos van a dar para trabajar. Ahora, respecto a las asistencias, a los trabajos y a la forma de calificación, ¿cómo se va a desarrollar en este semestre? Ustedes bien saben que la asistencia para ustedes es fundamental. Es muy importante contar con la asistencia para poder aprobar la unidad de formación. En las sesiones que se vayan a realizar en línea, la asistencia la voy a marcar yo. No se va a habilitar en la plataforma en el Moodle para que ustedes puedan marcar su asistencia. Esto ya les expliqué también en la anterior sesión, el anterior módulo creo que no, pero no se va a habilitar para que ustedes marquen la asistencia por 2 motivos. Uno, porque lo correcto es que la asistencia se marque 10 minutos al ingreso a la clase. Y quiero evitar el problema que me digan, he entrado a marcar mi asistencia, por eso recién estoy ingresando, o no he podido ingresar, o no he podido marcar, me he olvidado marcar. Y para evitarme todas esas situaciones, yo hago el registro de la asistencia. Tampoco les voy a llamar la lista dentro de la sesión porque la hora que tenemos es muy corta y hay que aprovecharla, sino que yo marco directo la asistencia. Ahora, eso no significa que una vez que se marca la asistencia al inicio de la sesión, ustedes tendrían que retirarse o podrían retirarse. La asistencia se marca durante toda la clase, es decir, tengo el marcado de asistencia en toda una sesión de 3 a 4 veces. Y esto se hace luego una media aritmética para ver quiénes sí han continuado en la clase. Para ello, es necesario que ustedes ingresen con su nombre, en este caso con sus correos. Si alguien ingresa desde otro correo, que al generar la lista no me va a salir el nombre del estudiante, tienen que darme a conocer durante la sesión. El tema de las faltas, de no haber podido ingresar a las clases por problema de conexión, por problema de señal, o justo ese día estaban sin energía eléctrica o algo, tiene que ser justificado en el día, y en este caso antes de que se dé la sesión. Si se tiene algún caso fortuito en el que estaban pasando justamente la clase y se ha ido el internet, se les ha cortado la señal, se les ha ido la luz, igual dar a conocer en el día. No podríamos justificar este tipo de faltas posterior. Obviamente, las faltas que ustedes ya tengan con licencia debe ser autorizado, como bien saben, de acuerdo a su reglamento, por la dirección académica. En ese sentido, vamos a controlar el tema de la asistencia. Respecto a los trabajos que se vayan a asignar, todos los trabajos se van a asignar en la plataforma, ya nos van a habilitar en este fin de semana,
todos los trabajos son enviados a la plataforma. No se va a revisar trabajos que no se encuentren en plataforma. ¿De qué manera pido los trabajos? Los trabajos deben ser presentados de acuerdo al formato que se indica. Generalmente pido todos los trabajos en PDF o pido los trabajos que se trabajen directamente en línea una vez que yo cree los enlaces. Para el enviado de los trabajos se les va a dar el formato correspondiente para que ustedes puedan guardar su documento. No se va a revisar trabajos que no se encuentren en algún formato que no esté establecido. Así que por favor les voy a pedir que tomen muy en cuenta ese detalle. Respecto a cuáles van a ser las actividades que se van a desarrollar. Dentro de las actividades programadas y de acuerdo a las características de la unidad de formación que estamos desarrollando, nos corresponde no solamente hacer lectura de políticas educativas, sino también el poder hacer el desarrollo de proyectos educativos. En ese entendido, la unidad de formación se va a caracterizar por llevar la parte teórica conceptual respecto a las políticas educativas y posterior a ello tenemos que hablar sobre los proyectos educativos. ¿Cuál va a ser el producto final de esta unidad de formación? Vamos a hablar de la elaboración de proyectos educativos, propiamente enfocados en el área tecnológica, porque esos son los contenidos que nos corresponden. No sé si tenemos alguna duda, consulta, observación, sugerencia. Sí, licenciada, buenos días. Buenos días. Sobre los trabajos a presentar en la plataforma, Licen, una sugerencia muy grande, por favor. Cuando estamos subiendo muchos trabajos, hay algunas veces que no se nos permite subir a cierta cantidad de peso del archivo. Por ejemplo, de 700 KB para arriba no se puede subir y a veces estamos con esos problemas, ¿ya? He descubierto que la plataforma Moodle tiene cuando se programa, ¿no?, la tarea, tiene un límite de archivos máximos de subir, entre 1 y 20 archivos, con un peso máximo de 40 megabytes. Eso, licenciada, según lo que he estado viendo, se podría configurar para 1 o 2 entregas máximo para que así se pueda aumentar el peso admitido de nuestros documentos, porque vamos a tener problemas grandes con eso. Claro, vamos a molestar diciendo, Licen no puede subir y no puede subir y con las respectivas pruebas, ¿no? Y eso va a estar terrible. Muchas gracias por tu sugerencia, Carlos. ¿De qué manera se envían los trabajos cuando el peso está excedido de acuerdo al tamaño del documento? Lo único que ustedes van a hacer, si el documento es mayor al peso límite, lo suben a su Drive y en la tarea simplemente me envían el enlace de Drive. Nada más, para no tener varios documentos de un mismo trabajo ni nada. Simplemente lo suben al Drive, me envían el enlace del Drive con autorización y yo voy a revisar el trabajo. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? También sería, licenciada, pero como decía, como sugerencia, ¿no? Porque he manejado la plataforma del ministerio cuando estábamos haciendo prácticas y esa fue la forma en la que encontré para poder admitir documentos de mayor peso. Hay una opción en la plataforma que permite cantidad límite de entregas de 1 a 20. Eso se puede poner para 1 o 2 y se divide nada más por la cantidad de entregas permitidas. Si se pone en 1 a 40 megas, no hay ningún problema. Si se pone 2, se va a bajar a 20 megas. Y así sucesivamente, dicen, como una pequeña sugerencia, ¿no? Sí, para algunos trabajos lo voy a tomar en cuenta. Que la idea de subir algún documento, varios archivos, no es muy adecuado para poder hacer una revisión y sugerencias. Algo que me estoy olvidando, cuando yo voy a hacer la revisión de los trabajos, siempre hago la retroalimentación correspondiente. Es decir, si vamos a tener los trabajos que siempre los van a ir enviando, deben revisar una vez
después de 48 horas de enviado el trabajo, que es el tiempo en el cual yo reviso las actividades, donde se realizan las observaciones, sugerencias, comentarios, y si en alguna medida los trabajos no se han realizado de acuerdo a la consigna, se les da la opción de que puedan volver a realizar el trabajo y puedan enviar. Es por ese motivo la retroalimentación. Y el tema del envío, en archivos permitidos para el envío, siempre se habilita 20 archivos permitidos para que ustedes puedan enviar la tarea. Así que no vamos a tener, creo, mucho problema con ello. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Estamos todos de acuerdo entonces con lo que se está estableciendo en esta sesión? Sí, profe. Sí. Algo que vamos a considerar también para el ingreso a en este caso a la sesión en línea, el link se va a habilitar ya en la plataforma para que ustedes puedan ingresar directo por la plataforma. Todo lo vamos a manejar por plataforma. El inicio de nuestra sesión se va a tener la tolerancia de 5 minutos. Antes manejaba 10 minutos, pero prefiero los 5 porque 10 minutos ya nos quita tiempo y nos resta. ¿Estamos de acuerdo con los 5 minutos? ¿O dejamos en 10 minutos? Le dicen que se mantenga 10 minutos, 5 minutos. Me parece muy poco, ya que algunos viven en zonas alejadas. No lo digo por mí, sino por otras personas. Y 10 minutos sería lo adecuado, le dicen. Está bien, no hay problema. Entonces vamos a mantener los 10 minutos. Gracias, profe. ¿Algún otro aspecto que quieran considerar? Creo que nada, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué manera también vamos a trabajar dentro de la unidad de formación? Se va a trabajar en función a algunas exposiciones que ustedes tengan que realizar, pero estas exposiciones, ustedes ya están en un 4º año de formación y vamos a darle el nivel que merece una exposición. Cuando ustedes se han presentado a su práctica, ¿qué aspecto cuidaban para dar su contenido curricular? Luis, ¿qué aspecto cuidabas cuando ibas a tu práctica educativa? Creo que no está Luis. Wilson. Buenos días, profe. Muy bien. Aspectos, ¿a qué se refiere, Lice? Más o menos, un parámetro. ¿Qué elementos cuidabas cuando te presentabas a dar tu clase? Primero, la imagen, Lice. La imagen, Lice. Sí, es algo muy importante, la imagen. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a pedir cuando ustedes hagan su socialización o la exposición, o como quieran llamar la presentación? Se les va a pedir inicialmente que para ello estén con cámara prendida. También el tiempo, muchas gracias Luis. Se les va a pedir que estén con cámara prendida y en este caso que la exposición se realice con las diapositivas. Si es que tienen diapositivas, si no pueden utilizar algún otro elemento para poder dar a conocer el contenido. Las diapositivas, si vamos a utilizar, no se va a permitir la socialización con diapositivas con puro texto. Las diapositivas tienen que ser para nosotros un elemento que nos den a conocer alguna información, pero estas tienen que estar solamente con esquemas, con palabras claves, con imágenes que sean llamativas para que podamos comprender el contenido que les va a tocar. Al estar con la cámara prendida, un elemento que vamos a cuidar, y esto no es por solamente que alguien diga por molestar o porque nos está pidiendo que hagamos de esta manera y demás, no.
El sentido de poder hacer este tipo de exposiciones, de socializaciones, es para poder ayudar a mejorar la forma de expresión, la postura y la forma de presentación en nuestras clases. Todos sabemos que nos estamos formando para ser maestros y una vez que ustedes se egresen de por vida vamos a ser maestros y debemos cuidar bastante todos esos aspectos. Así que para las socializaciones que se van a realizar, se va a pedir al equipo o a las personas que les toque que tomen en cuenta estos elementos. Estamos hablando de tener una presentación del documento a trabajar, estamos hablando de la presentación de la persona, en este caso una presentación formal. Con ello no estoy indicando y no estoy diciendo todos vendrán a exponer o socializar de traje. No, es simplemente estar de forma presentable para poder realizar ese trabajo. El tema de la cámara es un elemento muy importante y al momento de hacer estas socializaciones deben cuidar bastante de no estar haciendo lectura de un documento, porque yo lo que necesito valorar y poder desarrollar dentro de esta unidad de formación también es la forma de expresión y dominio de las políticas educativas que se tienen. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí, dice. Está bien, entonces no tenemos ninguna objeción a lo que estamos determinando. ¿Algo más que alguien quiera mencionar respecto a la unidad de formación? Y hago la consulta porque a mí me gusta establecer las cosas claras en clase con mis estudiantes para luego no tener, como ya ha habido en otras situaciones, en otros lugares que he logrado observar, que luego empiezan quejas, notas, cartas, que no estábamos de acuerdo, que no conocíamos, que no sabíamos la forma de trabajo ni cómo íbamos a desarrollar. Por ello estamos estableciendo en esta primera sesión. Si alguien no está de acuerdo, me lo puede hacer saber. La profe está bien, profe, y es bueno, ¿no? Lo que está haciendo el profe sobre el alineado de las reglas, profe. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar a trabajar nuestro contenido. Les voy a compartir una presentación que, bueno, hemos trabajado durante bastante tiempo, hasta la última etapa que se ha tenido con las políticas educativas. Pero antes de ello, yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por una política? Solo por la palabra política. Antes, el tema de la cámara en el desarrollo de nuestra sesión. ¿Alguien recuerda qué se estableció para el uso de la cámara cuando pasamos la sesión de termodinámica? Así, profe, que tenemos que exponer las cámaras para responder cualquier pregunta, ¿no ve? Ya, y para el desarrollo de la sesión, ¿utilizamos o no utilizamos la cámara? ¿Quién me dice? ¿Utilizamos o no la cámara? Les pongo a consideración. ¿Utilizamos o no la cámara para el desarrollo de la sesión? No, profe. ¿Ya? No hay problema. No hay problema. El uso de la cámara, como he indicado, no se puede obligar porque cada uno puede estar pasando clases en algún lugar específico para desarrollar una clase o estamos simplemente igual en nuestros cuartos como yo y utilizar la cámara a veces es entrar a un lugar que no es permitido para nosotros. Así que yo no tengo conflicto con el uso de la cámara porque además no se puede en las clases virtuales y eso es una política también que se ha establecido y también se establece la política para utilizarla. Vamos a empezar a trabajar entonces el día de hoy hablando de lo que es una política educativa. Nosotros sabemos que estamos dentro de un sistema educativo y cuando hablamos de un sistema educativo, lo primero que nos vamos a ubicar es que todos nosotros, todos pertenecemos
a un territorio. En este caso, ¿cuál sería nuestro territorio? Nosotros estamos hablando de Bolivia propiamente. Cada país, cada contexto, cada lugar, cada territorio tiene una política educativa establecida. Y esta política educativa va a dar a conocer cuáles van a ser los lineamientos y qué documentos van a sustentar todo este desarrollo que debe darse. Cuando hablamos de política educativa, no solamente son acuerdos que se van a tener. Una política debe ser algo que esté escrito y que tenga un sustento legal. Pero antes de hablar de estas políticas educativas, ¿qué es política para nosotros? ¿Qué entienden ustedes por esta palabra? Marco. Política habla sobre la organización, en este caso sería la organización que tendría que tener el ámbito educativo. En política educativa sí, pero solo política es una organización. ¿Qué más podríamos decir de la política? Y por si acaso, esta unidad de formación no es formación política, simplemente vamos a delimitar algunos conceptos. También, profe, argumentando son las, ¿no? Habla también de la relación humana, que, o sea, que es hijo un gobierno, prácticamente se puede decir que es política. ¿Me puedes repetir, por favor? No logré escucharte, hubo interferencia. También, profe, aumentando, ¿no? Lo que dijo el compañero también habla de la organización, ¿no? Que hay en un gobierno. Ya, organización de un gobierno. Vamos a... Argumentando, si puedo. Sí, sí. También, profe, es un toma de decisiones, por ejemplo, en una comunidad o en un municipio donde eligen a una persona en representación de ellos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algo más que podemos decir sobre política? Yo voy a decir qué podemos entender por política, desde lo que entendemos y comprendemos, ¿no? Para mí política es una norma establecida para su cumplimiento. Alguien me dirá, pero política no podemos entenderlo solo de esa manera. Cuando yo voy a hablar de que es una norma establecida, en este caso son políticas estratégicas de trabajo. Ustedes, por ejemplo, dentro de la organización que ya tienen, y vamos a hablar ya de una organización como un ente fundamental para la relación de las personas, ustedes inicialmente, ¿dónde pertenecen? Vamos a hablar que ustedes están en Cochabamba. Vamos a bajar, estamos hablando desde lo macro para llegar a lo micro. Dentro de Cochabamba, todos estamos en Cochabamba, pueden estar en distintas provincias, distintos lugares, pero estamos ubicados en Cochabamba. Cochabamba, si nos vamos más grande, antes de Cochabamba, Bolivia, engloba lo que es Cochabamba. Cuando hablamos ahora de Cochabamba, nosotros vamos a hablar que estamos en la SFEM Ismael Montes. Dentro del SFEM Ismael Montes, pero sabemos que hay dos especialidades. Nosotros estamos entonces en ciencias naturales, física y química. Si hablamos de física y química, nosotros estamos hablando aún de 5 cursos. Si estamos hablando solo de nosotros, entonces tenemos que hablar de lo que es el cuarto año. En cuarto año, pero tenemos varias unidades de formación. Si queremos ser específicos, estamos hablando entonces de la unidad de formación, políticas educativas. Cuando ya llegamos a este punto de políticas educativas, antes de hablar de la unidad de formación en cuarto año, podemos hacer mención que ustedes tienen un representante. Cuando ustedes han hecho la elección de este representante, ¿quién les ha dicho a ustedes que elijan a su representante? ¿Por qué lo han hecho? Por la necesidad, profe.
Pero ¿quién les ha dicho que ustedes sí pueden elegir un representante? ¿Quién es su representante en este curso? Belia. Delia. ¿Por qué te han elegido como representante? ¿Quién les ha dicho que pueden organizarse para tener un representante? Profe, es lo habitual, pues Profe, es como un deber y una obligación más o menos, porque entonces es algo que, como un derecho, profe, que no se podría, por ejemplo, prohibir de ello. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? según a lo que es tipo algo jerárquico, ¿no? Que es la costumbre en la normal de una manera de organizarnos, como representantes de curso, luego está la federación, que es el representante de estudiantes, ¿no ve? De toda la normal, y así sucesivamente. Supongo que es por eso. ¿Ya? Licen, buen día. El representante se elige para que nos represente políticamente, ya que el representante tiene la voz y el voto para decir lo que su base piensa. Entonces, el representante hace política por el curso, ya que tiene que hacer respetar nuestros intereses de nosotros mismos como curso. Muchas gracias. Bien, ¿puede ser una doctrina ya establecida? Ya. La palabra doctrina nos va a llevar bastante relación con lo política, con lo que es política. Entonces vamos a poner aquí doctrina. Sí, muchas gracias por su participación. Todo lo que ustedes me han ido mencionando, cuando yo les ponía el caso, estamos en Bolivia, estamos en Cochabamba, luego estamos en la SFEM estamos en tal y en tal estamos bajando. ¿Para qué? Para delimitar que cada uno de estos niveles, y como ya lo ha mencionado igual Delia, a nivel jerárquico, va a tener una política establecida, va a tener normas que nosotros tenemos que seguir. Si nos vamos ahora con la situación que estamos pasando, Bolivia establece políticas de trabajo, donde dice debemos hacer esto y esto y esto y esto, que lo vamos a desarrollar en la Agenda 2025. Cochabamba, como territorio independiente, también tiene políticas que nos van a indicar qué se debe hacer, qué podemos hacer dentro de este territorio y qué no podemos hacer. Si ya hablamos dentro de la SFEM igual a ustedes cuando ingresan a la normal les dice firmen este compromiso porque ustedes se están comprometiendo a cumplir todo lo que está establecido. O les dicen en el compendio normativo se establece que esta va a ser la modalidad de trabajo. ¿Cuál es una política dentro de la SFEM? ¿Quién me puede mencionar qué políticas tiene la SFEM? Si hablamos de sus políticas. ¿O no conocemos ninguna política? ¿Cómo, profe? ¿Podría ser un poquito más específica? ¿Qué normas existen dentro de la SFEM que debemos cumplirlas porque están establecidas por la escuela? Por ejemplo, la aprobación por asistencia tiene que ser, bueno, la asistencia tiene que tener el 85% como mínimo para aprobar el semestre. ¿Ya? ¿Qué otra política más que sea propia de la escuela? Porque eso de la asistencia del 85% sabemos que es a nivel nacional. Yo sabía algo de la escuela, pero no sé si será o no. Por ejemplo, es la entrada que realizan para el aniversario de su institución. ¿O no es una política? Algunos me dirán, es una actividad. Sí, es una actividad, pero está enmarcada dentro de las políticas de acción que tiene la institución. ¿Qué otra política podemos tener? Y algo que se ha discutido creo hace 2 semanas, que cada curso debe realizar una actividad o proyecto relacionada al PCP, que a ustedes les ha tocado, creo, manzanas.
Cada nivel que estamos estableciendo tiene políticas que van a guiar y van a normar cuál es el trabajo que se debe realizar. Cuando hablamos dentro de la especialidad de Ciencias Naturales, Física y Química, ¿será que tenemos políticas establecidas? ¿Será que ha habido algún o existe algún documento donde dice los estudiantes de Física y Química deberán contar con o deberán realizar las siguientes actividades o deberán cumplir las siguientes normas establecidas dentro de su formación en la carrera? Creo que no. Al menos creo que no he logrado encontrar nada relacionado a ello. Tal vez tienen establecido como política dentro de la carrera que se deberá cumplir cierta cantidad de laboratorio o se deberá realizar de forma obligatoria tal actividad al año. Tal vez tienen algo, no desconozco. En cuarto año, estamos hablando que para hablar de cuáles son las políticas que se han establecido, ustedes tienen un representante. Y hemos hablado que este representante ha sido elegido como un derecho a contar con una organización. Y este representante está a cargo de ver por políticas por el curso, respetando los intereses colectivos. No hay que olvidarnos que nuestro derecho termina donde inicia el derecho del otro. Entonces, para poder hablar de una política, nunca podemos hablar de algo individual. No podemos formar políticas de forma verticalista. Cuando queremos establecer una política, necesariamente debe haber un consenso y debe haber una aprobación por mayoría. Cuando yo he iniciado la sesión con ustedes, he empezado a plantear cuáles van a ser las líneas de trabajo dentro de la unidad de formación. Yo puedo denominarlo esto como políticas dentro de la unidad de formación. Que para ello, yo he ido planteando varias ideas y sugerencias, más que sugerencias e ideas, la forma de trabajo que se va a tener. Luego he procedido a ir al consenso social, que se denomina en este caso, para que las personas involucradas dentro de todo este proceso, en este caso involucradas en la unidad de formación, estén de acuerdo con todo lo que se está estableciendo, porque esta ya va a ser una política normada. Entre los acuerdos o las políticas que estamos estableciendo en la unidad de formación, ¿qué tenemos, por ejemplo? Hemos indicado que la asistencia será registrada por la docente. ¿Qué más hemos establecido? La tolerancia será de 10 minutos. ¿Qué más hemos establecido? Los trabajos serán enviados a la plataforma. Los permisos, licencias, en casos fortuitos, deberán ser reportados en el día. Ahora, alguien me dirá, ¿y no podríamos ver alguna situación si no logramos entrar a clases y no tenemos el justificativo autorizado por dirección académica? Porque lo que quiero evitar a fin de semestre es que alguien diga, ¿me puede dar algún trabajo o me puede dar alguna actividad para borrar alguna falta? Eso, por favor, a fin de semestre no lo hagamos, porque a veces entra en conflicto y sobre todo entra en algún miramiento entre nosotros mismos. Podemos establecer ahora, cuando el estudiante tenga alguna falta, deberá ser reportada en el mes para que puedan tener más tiempo para poder realizar un complemento y contar con la asistencia. Por ejemplo, yo puedo proponer esto, que si alguno de ustedes tiene alguna falta durante el mes por algún caso de mucha fuerza mayor y no ha podido justificar, podemos subsanarlo con alguna actividad extracurricular para que puedan contar con esa asistencia. ¿Estamos de acuerdo con ello? Muy de acuerdo, dice. Sí, Pero estamos estableciendo dentro del mes. Pero algo que vamos a establecer, solo se permitirá
esta asignación de actividad extra, le vamos a llamar, una vez al mes. Es decir, que al mes, cuidado, alguien en las 4 no ha podido ingresar y quiera los 4 trabajos o 4 actividades extracurriculares. ¿Estamos de acuerdo con una vez al mes? Que sea 2. No, yo les propongo una. Una, porque tomen en cuenta que vamos a pasar 2 virtuales y 2 presenciales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, está bien. Ya. Sí, Liz, Entonces, está bien. Y una pregunta dice, dime. ¿y las asistencias va a subir al sistema para hacer el seguimiento? Porque a veces puede haber Sí, alguna confusión de esto. Podemos estar en clases y podemos tener alguna falta o retraso, sí. sí, vamos a tomar en cuenta entonces esto también. El reporte de asistencia se hará conocer al estudiante de forma mensual. Así que yo puedo a ustedes darles a conocer cuál ha sido la asistencia y si alguien ya ve que ha tenido alguna dificultad, podemos aplicar la anterior norma que estamos poniendo. Así creo que nadie va a tener problemas. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, manifiéstense. Sí, profe, está bien. Sí, profe, estoy de acuerdo. Muy bien, por las personas que participan vamos a aprobar entonces este consenso. Entonces vamos a establecer de esta manera. ¿Qué más hemos establecido dentro de nuestra sesión? La socialización deberá realizarse con una presentación del documento aquí vamos a aclarar no lectura de texto. Aquí vamos a poner donde la o el estudiante deberá tener la cámara prendida y estar con vestimenta formal, algo que hemos establecido también. Listo. Por ejemplo, estas son las políticas que estamos entrando en un consenso y se están aprobando para que sean de estricto cumplimiento. ¿Cuándo se van de cuándo a cuándo está vigente? Algo que hay que caracterizar y hay que identificar, que una política tiene un tiempo de duración, tiene un tiempo de vida. Una política puede ser también establecida y puede ser aprobada de forma indefinida, que va a ser para poder llevar un proceso más largo y poder ver cuáles son los resultados que se obtienen. ¿Cuál es el objetivo de tener políticas establecidas? El objetivo de las políticas es poder hacer una valoración y apreciación de cuáles son los resultados que tenemos. Por ello se dice, a la política se le debe dar un tiempo de vida. No se puede mantener de forma indefinida porque no vamos a poder apreciar nunca cuáles son los cambios y los logros que se tienen. Entonces, nosotros vamos a establecer un tiempo de periodo para que pueda entrar en vigencia. Por ejemplo, dentro de esta unidad de formación estamos estableciendo que estas políticas van a estar en vigencia desde el 5 de agosto hasta la finalización del semestre, que creo que a su caso es 30 de noviembre o 10 de diciembre. Algo que nos estamos olvidando, que estamos estableciendo, el uso de la cámara durante la sesión virtual
no es obligatoria. Tal vez alguien sí quiere prender su cámara y quiere utilizarla, entonces perfecto, pero estamos diciendo que no es obligatoria. Vamos a poner un tiempo de vida, de periodo, en este caso, para que pueda funcionar y esté establecido y todos estamos de acuerdo. Empieza, vamos a colocar desde agosto a diciembre 2021. Una vez que nos volvamos a encontrar al año en alguna unidad de formación, obviamente vamos a poner otro tipo de normas establecidas, donde estas normas y políticas tienen que estar relacionadas a qué estamos hablando. Yo no podría establecer este tipo de acuerdos si yo estoy hablando de otro tipo de unidad de formación. Tendría que ver otro tipo de actividades, mecanismos para que se pueda dar cumplimiento. Esta unidad de formación de políticas para nosotros nos va a hacer más énfasis en poder hacer un análisis crítico y reflexivo de todo lo que está sucediendo en nuestro sistema educativo plurinacional. Vamos a tomar en cuenta cuáles han sido estas políticas educativas que se ha tenido antes, cuáles son las que tenemos ahora y de qué manera las estamos fortaleciendo. Cuando nosotros hablamos de política educativa, hay que tomar en cuenta que sucede lo mismo cuando hablamos de Bolivia, Cochabamba, ESFEM, Ciencias, Cuarto, la unidad de formación, porque hablar de políticas educativas es como decir Bolivia. Para nosotros las políticas educativas nos van a hablar de muchas cosas que se tiene dentro de lo que es el sistema educativo. En las políticas educativas podemos hablar de formación docente, podemos hablar de formación complementaria, de la formación postgradual, vamos a hablar de educación primaria, educación secundaria, vamos a hablar de educación especial y todo aquello que está normado dentro de lo que es el sistema educativo. A nosotros, ¿qué es lo que nos llega a interesar más respecto a las políticas educativas inicialmente? Nos interesa poder determinar cuáles son las políticas de profesión docente, porque nosotros nos estamos formando para ser docentes. Si yo me estoy formando para ser docente, entonces el campo de análisis de la política educativa debe partir desde mi formación, para que a partir de ello pueda ir delimitando cuáles son los otros elementos y aspectos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta primero en esta política de formación docente? Cuando hablamos del Estado plurinacional de Bolivia, sabemos que este se enfoca en el vivir bien, que el vivir bien para nosotros va a ser el paradigma que se debe cumplir. Y este vivir bien está englobado dentro de nuestro Estado plurinacional. Entonces, el vivir bien va a ser aplicado en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural y en todas las dimensiones que se tienen. Si nosotros bajamos ahora a hablar de cuál es la política educativa, nos va a llevar a hablar sobre el modelo educativo sociocomunitario y productivo, donde nos dice que este modelo educativo sociocomunitario y productivo va a englobar a todos los subsistemas y a todo lo que tenga que estar relacionado con educación. ¿Y qué va a sustentar este modelo educativo para nosotros? Va a estar sustentado a partir de la ley educativa, va a estar sustentado a partir de la Constitución Política del Estado, donde nos va a dar el fundamento y la potestad legal de poder hacer alguna acción educativa, pero donde vamos a respetar los niveles de organización jerárquicos que se tienen. En este caso, si vamos a hablar de cuáles van a ser las políticas dentro de este modelo educativo, tenemos que tomar en cuenta que para nosotros las políticas son todas aquellas que se emanan desde el Ministerio de Educación, porque están aprobadas, han sido revisadas y cuentan con todas las características necesarias. Dentro de este sistema educativo plurinacional, una de las políticas está relacionada a lo que es la formación docente, que ha sido establecida por una política. ¿Qué año ha sido promulgada la ley Avelino Ciñani? ¿Quién me dice? En base abajo también, 2010 le dicen. ¿Qué fecha? de diciembre, profe. Del 2010. Muchas gracias. Cuando hablamos de esta, ¿por qué les pregunto yo cuándo se promulga la ley 070? Porque a partir de la ley 070 se van a establecer y se van a formar estas políticas educativas que actualmente siguen en vigencia.
Ustedes ya han debido revisar y analizar lo que es la 070. En la 070 nos dice cómo debe ser desarrollado este proceso. Y nos dice que cada uno de estos escalones que se tiene en la educación va a tener sus propias normas. Pero, ¿qué es lo que nos indica a nosotros para lo que es la formación docente? En la formación docente nos dice, vamos a velar 3 aspectos para los que se van a formar para ser maestros. Vamos a considerar la formación integral del maestro, tomando en cuenta desde la admisión que se tiene en las SFEMS, el pregrado, que en este caso es toda la formación que ustedes están viviendo hasta 5º año, la inserción laboral, que es un aspecto que aún queda un poco suelto. Hablamos de la formación continua, que en la formación continua estamos trabajando con un EPCO para poder tener la preparación de acuerdo a las necesidades, en la especialización a partir de la universidad pedagógica, igualmente que el posgrado. Entonces, si analizamos solamente esta formación integral del maestro y vemos cada uno de estos aspectos, podemos decir que desde el Ministerio de Educación se ha cumplido, sí, medianamente, sí, óptimo, no, porque aún nos falta poder trabajar lo que ha sido la formación, la inserción laboral, y aún más la especialización y posgrados, porque aún estamos en esa etapa de proceso para poder llegar todos a un mismo nivel. Pero cuando nos dice una formación integral, si hacemos una comparación de la formación antes del maestro, cómo es actualmente, podemos mencionar, y también de su experiencia propia, que esta formación tiene ahora un poco de mayor exigencia. Algunos dicen, pero si en las normales no les forman desde su especialidad, en las normales no existe la formación académica, en las normales simplemente es una formación política ideológica. Pero yo como maestra no podría estar de acuerdo con ello, porque yo veo que la realidad no es esa. Cuando nosotros nos dicen, alguna vez en algunos ampliados y congresos mencionan, los estudiantes de las SFEMS no están preparados en su especialidad. Y que se refuta siempre y se dice, ¿cómo saben que no están preparados si ustedes no son esos estudiantes? ¿Cuándo se mide la formación y la preparación de un estudiante? Cuando ustedes están en la práctica, en el desempeño académico que tienen y en todas las actividades que se pueden realizar de forma articulada a su especialidad. Pero no solamente es formarnos dentro de lo que es la especialidad y ser muy buenos o muy capos, por así decirlo, en física y en química, sino debemos ser personas con una formación integral. Integral, ya sabemos que si relacionamos con los conceptos curriculares, sabemos que hace la formación de la persona, tomando en cuenta el ser, saber, hacer y decidir. Una formación holística e integral, que para poder asumir y entender esta formación, tenemos que tener un amplio criterio y sentido común para poder responder a estas necesidades. Cuando hablamos ahora de la carrera y promoción docente, ¿qué es lo que se ha buscado a partir de la política educativa implementada? El nivel, la pertinencia académica, el cargo, el desempeño, ascenso, producción y la carrera docente y carrera administrativa. ¿En qué se fundamentan bastante, pero aún no se ha logrado el poder trabajar? Sobre todo en la producción. Y cuando hablamos de producción, estamos hablando de producción de conocimientos. Esta producción de conocimientos nos debe llevar a nosotros a poder generar nuevos espacios y poder generar nuevos materiales de trabajo. Muchas veces, incluso en algunos estudiantes, yo escuchaba alguna vez la queja de que, no, mi docente así nomás nos da, solamente lee, y cuando el docente ya también les hace exponer, no, mi docente solo nos hace exponer, no dice nada, no participa. O sea, siempre va a existir un choque, pero va a existir un choque porque no ha existido un acuerdo de trabajo. Existe en la promoción docente el poder generar esta producción. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos artículos llevan escritos hasta ahora? Alguien me podrá decir, pero nunca nos han pedido en la normal, nunca nos han pedido como requisito. A veces, cuando nos estamos formando y dentro de esta política no está establecido, y esperamos que todo esté así escrito y normado. Esperamos que nos digan, a ver, los de tercer año van a tener que escribir un artículo. Ya tienen uno. ¿Y qué esperamos? En cuarto año deben cumplir con sus 4 talleres TACFIS y deben escribir 2 artículos. Pero si está escrito y está normado, lo vamos a hacer. Pero por iniciativa propia,
por poder hacer algo nuevo, nos cuesta trabajarlo. Y les vuelvo a preguntar, ¿cuántos artículos escritos tienen? Edison. Si dice, no le logré escuchar. ¿Cuántos artículos escritos tienes? ¿Cuánto de producción has realizado en estos 4 años? Solamente en tercer año nos dijo que tenemos que hacer un artículo, solamente eso, dice, y aparte de eso, ninguno dice. Muchas gracias, Edison. Ya está bien. Yo pienso que esta es la característica de casi todos. Y con ello no les quiero decir por qué no lo han hecho, por qué hasta ahora no han escrito, no han producido, no, sino que a veces nos falta el poder ir armando y articulando trabajos. Pero ¿qué es lo que más nos falta? Que podamos contar con los espacios y que se tenga orientaciones claras para poder realizar. Una vez que ustedes salgan y ya estén en la vida profesional y tengan que ir a presentarse a una compulsa u otros lugares, se van a dar cuenta que todo esto era necesario durante su proceso formativo. Para hacer una promoción docente, nosotros necesitamos dar todas las posibilidades para que se pueda llevar a cabo. Ahora, si hablamos de las condiciones laborales, que es lo más delicado que se tiene, hablamos del salario, de la salud, infraestructura, del equipamiento y del ambiente laboral. Cuando se ha considerado hablar de cómo va a ser la formación docente o cómo debe ser, se ha tomado en cuenta no solamente algunos elementos claves o bases, sino se toma en cuenta la percepción social y autopercepción de la profesión docente. Si yo a ustedes les preguntaría cómo consideran debería ser la escala salarial, cómo deberían ser las condiciones de trabajo y demás, podemos llegar a un debate muy fuerte, porque cada uno va a tener una percepción distinta. Pero algo que no debemos perder de vista dentro de esta formación docente que tenemos es cuál es nuestra vocación de ser maestro, para poder ir formando políticas y establecer políticas. El tener una política no es cerrada. En educación no tenemos políticas que nos digan sí o sí debe ser de esta manera. Bueno, más que la asistencia que hay que cumplirla. Pero nos da la libertad dentro de educación de poder establecer, como hemos realizado hace un momento ese ejercicio, acuerdos internos para poder llegar a cumplir una meta. Cuando se tiene una política no es porque sí, es para poder llegar a cumplir un objetivo determinado y posterior a ello poder hacer una valoración de cuánto se ha avanzado. Si hablamos ahora de cuáles son las políticas de formación de maestros propiamente, vamos a considerar el siguiente esquema. Tomamos en cuenta las condiciones laborales que hemos mencionado, la formación integral de maestro, que es donde vamos a hacer hincapié. En esta formación integral vamos a tener establecido la siguiente estructura. En formación inicial tenemos lo que son las SFEMs y las unidades académicas. Dentro de esta formación inicial, ¿qué tenemos? Tenemos la formación general, que son las unidades de formación general como políticas, por ejemplo, y tenemos la formación especializada, que ya hablamos de relatividad, termodinámica y todo aquello que es propio de la especialidad. Para poder tener este primer acceso de formación inicial, nosotros tenemos una admisión que cada uno de nosotros hemos pasado para poder ser admitidos en una SFEM. Cuando hablamos ahora de la formación integral del maestro, lo que ya les mencionaba, se trabaja a partir de un EPCO. ¿Qué nos propone un EPCO y cuál es la política de trabajo de un EPCO? Que debe enfocarse en una formación en la práctica y debe tener una formación para la práctica. Ese es el sentido que tiene un EPCO para poder desarrollar. ¿Y para qué nos va a ayudar a nosotros esto? Para poder tener una inserción laboral a través de programas complementarios, que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué tenemos en la formación posgradual? ¿Quién es el ente encargado dentro de lo que es la estructura de formación de maestros? La universidad pedagógica. Me dirán, ¿pero podemos hablar de posgrado también con otras universidades? Sí, pero para el magisterio la que tiene mayor peso y reconocimiento es la universidad pedagógica. Y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Por qué?
¿Qué nos pide dentro de la universidad pedagógica? ¿Cuál es el fin de la universidad pedagógica? Tener mayores niveles de especialización y el fortalecimiento del sistema educativo plurinacional. ¿Para qué? Para poder tener un desarrollo profesional, pero muchas veces necesitamos de otro tipo de ayudas y complementos que son los programas complementarios. Dentro de los programas complementarios teníamos el PEAMS, que ya se ha cerrado, el PPMI también, que ya se ha cerrado porque ya ha cumplido su función y resta nivelación académica, el PROACET, que aún sigue en ejecución, el PROFOCON, que está en etapa, bueno, este PROFOCON inicial ya ha cerrado, y el PROFOCON CEP, que es el que se está continuando. ¿Qué nos interesa a nosotros dentro de la formación de maestros? Tener un desarrollo profesional, es decir, desde el profesionalismo, a partir del conocimiento teórico, disciplinario, pedagógico, didáctico y una excelencia académica, que es lo que apunta ahora en ustedes, en esta etapa de formación que tienen. Y la formación personal, para hablar de su profesionalidad, nos va a enfocar a la formación en valores sociocomunitarios, el compromiso social y la vocación de servicio. Para que ustedes puedan tener esta formación integral, la SFEM está encargada de poder darles a ustedes el desarrollo del profesionalismo y el desarrollo de la profesionalidad, que si se ven no es lo mismo para nosotros. Bueno, creo que hasta aquí podemos abarcar el día de hoy, porque ya estamos en hora y no puedo extenderme más. Pero dentro de las políticas, como se está estableciendo, tenemos niveles. Y la política no es solamente el decir 1, 2, 3, las normas que se van a seguir, sino como podemos apreciar en esta estructura de formación de maestros, por ejemplo, se tienen niveles organizados con una estructura propia para poder dar un funcionamiento adecuado y una calidad educativa adecuada. La siguiente sesión vamos a continuar y ya, bueno, muy pronto luego los conoceré. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Noemí, ¿tenemos alguna duda? No, profe. Carlos, no les voy a repetir la siguiente clase. Por si acaso, algo que me estoy olvidando, las clases son grabadas, jóvenes, así que si tenemos alguna duda para retroalimentación, se les va a pasar la clase como un apoyo de trabajo. Si no tenemos más dudas, bueno, solamente indicarles que por favor vayan trabajando también a la par con lo que es su modalidad de graduación, para que no tengan conflictos más adelante. Las fechas son cortas y la modalidad de graduación también es una política establecida para que ustedes puedan vencer este año. Así que vayan trabajando, coordinen con sus docentes tutores y pónganse las pilas, jóvenes. Si no tenemos más dudas ni consultas, muchas gracias por su participación y nos estamos conectando en otro momento. Muchas gracias, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. ¿Cuándo me la ayudas tú? Hasta luego, profe. Vamos a estar hablando de... Hasta luego. Hasta luego. Papi.